Buenas tardes, estimados seguidores de la página y del grupo Derecho Notarial en Facebook. En este momento iniciamos la transmisión vía Facebook Live. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el magíster Pedro Castro Falconi, quien tiene un currículum muy extenso. Sin embargo, me voy a permitir hacerlo de manera sucinta. El doctor Pedro Castro Falconi es magíster en Derecho Procesal con mención en Derecho Civil por la Universidad Indoamérica. Es especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista en Derecho Notarial y Registral por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Es notario 65º del Cantón Quito desde el año 2014 hasta la presente fecha y es autor de varios artículos en la revista El Poder de la Ley, y adicionalmente es coautor en el libro Las Obligaciones del Notariado, que fue recientemente publicado con la Corporación de Estudios y Publicaciones y la Universidad de los Hemisferios. Bienvenido, estimado doctor Pedro Castro, a este interesante conversatorio sobre el divorcio en sede notarial y en general, que también vamos a hablarlo. Muchísimas gracias por asistir a este conversatorio. Te doy la palabra, estimado Pedro. Gracias, Paul. Buenas tardes. Te agradezco pues por la invitación que me has hecho para participar en este video acerca del divorcio en sede notarial, y quiero dar pues la bienvenida a todos nuestros seguidores en la página Derecho Notarial en Facebook, que se han unido y que nos acompañan para esta corta charla, repito, sobre el divorcio. Para ser un poco más didáctico, más clara la exposición, voy a compartir unas presentaciones en PowerPoint, si me lo permites, para Claro de que esta sí. manera hacer un poco más dinámica la presentación. Mientras compartes la pantalla, quiero informarles a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live que pueden hacer sus preguntas vía Messenger o vía comentarios, y con mucho gusto vamos a darles contestación a las mismas al final de la exposición. Es un tema que realmente es muy interesante y que está digamos, en boga y en utilidad. Te doy la palabra, estimado Pedro. Estás ya con las diapositivas. Gracias, Paul. Bueno, como se anticipó, vamos a tener hoy una charla sobre el divorcio en sede notarial. Hay que recordar que este tema del divorcio en sede notarial pues tiene dos características que lo hacen muy importante, que es fácil, es un procedimiento realmente y relativamente fácil, rápido, es ágil. Eso permite pues que las personas que deseen divorciarse puedan hacerlo de una manera expedita ante notario, reduciendo los tiempos y los costos que se pueden invertir haciéndolo en sede judicial, ¿no? Y claro, el divorcio siempre en sede notarial tiene que ser no controvertido, es decir, los cónyuges que deseen divorciarse deben estar de acuerdo plenamente en hacerlo. Es decir, de manera libre y voluntaria deben haber tomado la decisión de proceder a romper el vínculo matrimonial que los une, ¿no? Esas son cosas muy importantes en cuanto al divorcio en sede notarial. Paul aquí ha hecho una encuesta en Facebook para determinar cuál ha sido la incidencia de esta situación que estamos viviendo ahora en el mundo de la pandemia por el COVID-19 respecto al matrimonio, ¿no? Si es que las relaciones matrimoniales se han visto afectadas por esta situación de cuarentena, y aquí les invitamos pues a que nos ayuden contestando estas preguntas que van a guiar un poco temas académicos y de investigación para futuras reformas o aportes jurídicos que se puedan hacer, ¿no? La ley notarial es importante que la revisemos respecto a la atribución de los notarios en cuanto al divorcio.
el artículo 18 de la ley notarial, en su numeral 22, concede a los notarios esta facultad exclusiva de disolver el vínculo matrimonial, de divorciar a las parejas por mutuo consentimiento, también proceder a la terminación de la unión de hecho. En esta parte, hacer una puntualización muy importante. Hasta hace casi un año teníamos la facultad los notarios de proceder al divorcio por mutuo consentimiento solo en los casos en que no habían hijos menores de edad o dependientes de los padres, es decir, personas que podían sufrir alguna discapacidad y que les impedía eso, pues, desarrollarse de forma autónoma en la vida. Entonces, podíamos hacerlo única y exclusivamente cuando no había hijos menores de edad o dependientes. Sin embargo, en la reforma al Código Orgánico General que implementó el Código Orgánico General de Procesos, ¿no? Una ley reformatoria al Código General de Procesos que a su vez establecía la reforma a la ley notarial, facultó que ahora los notarios podamos hacer divorcios también cuando las parejas tengan hijos menores de edad o que sean dependientes todavía de sus padres, ¿no? Eso es un tema importante. Desde hace un año, entonces, podemos hacer estos divorcios cuando hay hijos menores de edad. Importante esta reforma, creo que amplió las facultades de los notarios y también abrió una posibilidad importante para las parejas que quieran divorciarse de acceder a este proceso, como decíamos, ágil, expedito, que les permite ahorrar mucho tiempo y dinero cuando quieren divorciarse, ¿no? Así vemos, pues, ¿no?, que el divorcio por mutuo consentimiento está definido un poco en el Código Civil respecto de la facultad o la posibilidad que tienen los cónyuges para divorciarse, y hacer énfasis en esto del mutuo consentimiento, porque en sede notarial sí es muy importante, pues, que los cónyuges estén de acuerdo, totalmente de acuerdo en proceder a este divorcio. Si es que no se hace por este consentimiento, tendrán que buscar la vía judicial a través del divorcio controvertido, ¿no? De destacar también que dentro de los requisitos que tenemos para proceder al divorcio, que son varios, ¿no? Vale recordarlos. Cuando la pareja tiene hijos y desea divorciarse, deberá adjuntar el formulario que lo podemos obtener en la página web de la función judicial, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Deberán adjuntar también el acta de matrimonio para verificar la existencia real de este vínculo matrimonial, la cédula y certificado de votación de cada uno de los comparecientes, de los cónyuges que desean divorciarse, y en el caso con hijos, que es el que estamos viendo ahorita, deberán adjuntar también las actas de mediación, el acta de mediación o las resoluciones judiciales que hayan solucionado los temas relacionados con los hijos menores de edad. ¿Qué asuntos? ¿Qué temas? Los temas relacionados con alimentos, relacionados con tenencia y relacionados con visitas. Es decir, los cónyuges deben haber ya previsto y solucionado, deben haberse puesto de acuerdo respecto de estos tres temas antes de solicitar ante notario el divorcio o la disolución del vínculo matrimonial. Esto, pues, por el principio básico de que los procedimientos notariales son voluntarios, de lo que ya hemos hablado. Entonces, los temas, aquellos temas que generen algún tipo de controversia, deben haberse solucionado previamente. Y para el caso del divorcio sin hijos, pues se mantendrán los mismos requisitos, a excepción de las actas de mediación y de las resoluciones judiciales, pues que en este caso no serán necesarias. El formulario, que es el primer requisito del que les habíamos hablado, es pues un formato que ha puesto el Consejo de la Judicatura para facilitar el trámite a las personas y que se encuentra en la página web del Consejo de la Judicatura. Aquí estamos mostrando la ventana de la página del Consejo de la Judicatura, donde se encuentra el formulario, ¿no?, para solicitar el divorcio. Aquí podemos ver que este es un formulario nuevo, hay que hacer aquí una aclaración.
porque la resolución 36-2020 emitida por el Consejo de la Judicatura estableció un nuevo formulario. Y este nuevo formulario es el que vemos aquí. Porque como les mencioné anteriormente, teníamos antes la facultad para el divorcio por mutuo consentimiento solo en los casos en que no había hijos menores de edad. Y el formulario estaba diseñado en ese sentido. De manera que cuando entró en vigencia esta reforma, el año no podíamos utilizar este formulario para los divorcios con hijos. Entonces, lo que debíamos hacer era solicitar una petición a las personas que querían divorciarse para en esa petición declarar que tienen hijos menores de edad y declarar que estaban adjuntando las actas de mediación o las resoluciones judiciales. Entonces, el Consejo de la Judicatura ahora, a través de esta resolución 36-2020, ha actualizado estos formularios y entonces nos ha permitido actualizar estos a la reforma legal. Entonces aquí, como podemos ver en esta parte del formulario, en la parte de la declaración, en el punto 3.2, dice o debe declarar la persona si tiene hijos o no tiene hijos menores de edad o dependientes. Que importante reforma al formulario o modificación es que en esta parte de aquí, en la parte superior que ustedes pueden ver, deben las personas que solicitan el divorcio especificar qué tipo de documento están adjuntando a su petición de divorcio, es decir, si es un acta de mediación, ¿no? Ahí arriba dice el acta de mediación, ahí debemos poner el número, quizás el espacio no sea el adecuado, pero hay que acomodarse en el formulario para hacer constar nombrar el centro de mediación en el cual se ha logrado este acuerdo, poner la fecha en que se ha logrado este acuerdo y la demás información que solicita el formulario, que son los nombres de los hijos menores de edad, ¿no? O en el segundo caso del punto 2, determinar cuáles han sido las resoluciones, puede ser una o pueden ser dos resoluciones judiciales que resuelven los asuntos de menores, ¿no? Pueden ser varias, no una sola, porque recordemos pues que si se ha demandado alimentos, si la contraparte ha demandado visitas, esto se hace por cuerda separada, entonces pueden haber dos resoluciones y entonces tendremos que hacer constar las dos resoluciones ahí. No, estas son pues principalmente las reformas que se ha hecho a este formulario y además la otra reforma importante que hace el Consejo de la Judicatura en esta resolución 36 es que establece un valor único para todo el trámite del divorcio, ¿no? Porque antes de la reforma de junio de 2019, teníamos un trámite diferente en cuanto a que luego de presentada la petición de los solicitantes, procedíamos a hacer un reconocimiento de firmas, de las firmas pues puestas en esta petición, y eso tenía un costo. Y además procedíamos a recetar declaraciones juramentadas de los solicitantes respecto de que no tenían hijos menores de edad y de que la mujer de la pareja, que conformaba la pareja, no estaba embarazada o en estado de gravidez. Y eso generaba también un costo adicional y al que se sumaba finalmente el costo del acta que levantamos los notarios para disolver el vínculo matrimonial. Entonces, a través de esta resolución 36, el Consejo de la Judicatura ha reformado la resolución 216 del año 2017, que establecía los costos y que establecía también, era la única norma en la que quedaba un poco el procedimiento a seguir en el divorcio, por cuanto la reforma del junio del año pasado que les he mencionado suprimió todo el procedimiento que tenía el numeral 22 del artículo 18, de manera que quedaba solo esta norma del reglamento, que con esta resolución de la que les estoy hablando, que es reciente, del mes de abril de este año, se quitó esa pequeña parte del procedimiento y se dice que el costo del divorcio tendrá un costo único. Entonces ahora ya no vamos a proceder con la
reconocimiento de firmas ni las declaraciones juramentadas aparte, sino que esas declaraciones constarán en el acta de edificación de los cónyuges que deberá redactar el que redactamos los notarios, y en la que los cónyuges pues se ratifican en su voluntad de divorciarse, ¿no? Lo harán de viva voz y de consumo ahí ante el notario y declararán que no tienen más hijos menores de edad o que no tienen hijos menores de edad, y lo mismo pues que la mujer de la que conforma la pareja no se encuentra en estado de gravidez, serán las mismas declaraciones, pero el costo será único ahora del 39% del salario básico unificado, que está por alrededor de los $160 americanos, lo cual pues simplifica el proceso, como les digo, y también disminuye los costos. Antes con el reconocimiento de firma y las declaraciones podríamos estar hablando de una cifra superior a los $200. Hoy en día, con alrededor aproximadamente $160 se podrá divorciar las personas. Esto va a depender del número de habilitantes que se deban adjuntar al trámite, ¿no? Entonces esto en cuanto al formulario. Aquí tenemos unas normas del Código Civil. Antes de eso, hacer un recuerdo de una norma que yo la considero importante también cuando hablamos del divorcio, ¿no? Porque el divorcio, recordemos, es una forma de terminar el matrimonio. No es la única forma. Existen también tres situaciones más en las que termina el matrimonio, que esas están establecidas en el artículo 105 del Código Civil, que nos habla de las causas de terminación del matrimonio. Y ahí podemos encontrar que en el numeral 1 nos dice que el matrimonio termina por la muerte de uno de los cónyuges, obviamente, por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio, por eso también termina el matrimonio, y 3, por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Esa es otra forma de terminar el matrimonio. Y finalmente está el divorcio como forma de terminación del matrimonio. Me parece que es importante aclarar esta parte de que el divorcio es una de las formas de terminar el matrimonio. Y respecto al matrimonio, el mismo Código Civil nos habla de lo que es el matrimonio, lo define en su artículo 81, cuando dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. En esto hacer énfasis de que este artículo ha sido reformado últimamente por la sentencia que expidió la Corte Constitucional respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en aplicación de esa sentencia de la Corte Constitucional, pues hoy en día personas del mismo sexo ya pueden contraer matrimonio pese a la prohibición que existía en nuestra Constitución de la República. Entonces eso es importante porque se ha definido este artículo 81, se ha reformado este artículo que antes hablaba de la unión entre un hombre y una mujer, y se ha cambiado, ahora dice por dos personas, y aparte pues se ha puesto el tema de que uno de los fines ya no va a ser el procrear, ¿no? Es una reforma concomitante con la sentencia de la Corte Constitucional. Luego recordar respecto al matrimonio que este no puede ser contraído hoy en día por personas menores de edad. Solo mayores de edad pueden contraer matrimonio. Y luego nos vamos a estas normas del Código Civil. El artículo 93 habla sobre la disolución del matrimonio celebrado en el extranjero. Y nos recuerda que el matrimonio que se ha contraído en una nación extranjera, podrá, dice el artículo, el matrimonio que según las leyes en que se contrajo pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse en el Ecuador, sino en conformidad a las leyes ecuatorianas. Esto nos dice que los matrimonios que se hayan otorgado, que se hayan contraído en el extranjero, pues deben ser disueltos por los jueces de nuestro país y de acuerdo con nuestras normas cuando se trata de ecuatorianos, ¿no? Otro artículo importante, el 126, respecto a que el matrimonio del cónyuge
que tenga una discapacidad intelectual o sea una persona sorda que no puede darse a entender de manera verbal, por escrito, por lengua de señas, no podrá disolverse por divorcio, ¿no? Es importante la parte de este artículo que nos dice que si hubiere vuelto persona con discapacidad, es decir, esta es una condición sobreviniente, ¿no es cierto? Y el 129 que nos habla de la competencia exclusiva de los jueces ecuatorianos y nos dice que no podrá anularse ni disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos, cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano y existieren hijos menores de edad o bajo su dependencia que residan en el Ecuador. Esta parte importante respecto de la competencia de los jueces para el divorcio, ¿no? En esta parte importante del Código Civil respecto a las causales de divorcio, porque el divorcio, si es que no hay acuerdo de los cónyuges para hacerlo por mutuo acuerdo, tendrá necesariamente que recurrirse a la vía judicial. Y para hacerlo en vía judicial tendrá que invocarse una de las causales de divorcio que nos trae el artículo 110 del Código Civil. Entre ellas, como ustedes pueden ver, están el adulterio de uno de los cónyuges, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas, la condena ejecutoriada a pena privativa de libertad mayor a 10 años también es una causa de divorcio, y el que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano, y el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos, ¿no? Que en la última reforma se redujo, antes los tiempos eran superiores, y ahora pues en solo 6 meses podrá disolverse un matrimonio. Aquí las normas del COGEP que deben aplicarse para el caso en que se decida hacer un matrimonio por vía judicial. Que esto es importante en cuanto a que podemos aclarar que también se puede hacer un matrimonio por vía judicial cuando hay acuerdo de las partes. También, antes era importante esa diferencia porque como los notarios hace un año no podíamos hacer divorcios cuando habían hijos menores de edad o dependientes, la salida era proceder o acudir a los jueces y aplicar este artículo 340 del COGEP en cuanto al procedimiento. Esa era la salida, pero hoy en día ya podemos los notarios proceder a el divorcio cuando hay hijos menores de edad o dependientes. Que como les dije, es un procedimiento ágil, rápido, que ahorra mucho dinero a las partes. Ahora vamos a revisar este artículo que consta en la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que tiene que ver con la obligación que tenemos los notarios de notificar al registro civil respecto de todos los actos que se hayan realizado ante nosotros respecto al estado civil de las personas. Y en ese sentido, el artículo 63 dice, obligación de notificar. Están obligados a notificar en un plazo no mayor a 30 días la terminación de la unión de hecho para su registro en la Dirección General del Registro Civil, identificación y cedulación, el notario, juez o agente diplomático o consular con la remisión de la sentencia ejecutoriada, declaración juramentada o información sumaria de los convivientes según sea el caso. Esto significa pues que los notarios, una vez que realizamos un divorcio o la terminación de una unión de hecho, o también cuando hay una unión de hecho, una solemnización de unión de hecho, debemos notificar al registro civil respecto de este acto. Para esto tenemos un plazo no mayor a 30 días. En este punto una aclaración
respecto de la experiencia que estamos teniendo los notarios en este sentido, pues lo que suele suceder es que se envía un oficio con cada acto que hacemos para que se cumpla con esta notificación, y este oficio a veces se entrega a los usuarios y los usuarios no cumplen con presentarlo en el registro civil. Recordemos que cuando se otorga uno de estos actos de divorcio o de terminación de unión de hecho, para que surta pleno efecto, debe procederse a la inscripción en el registro civil. Entonces el usuario, cuando obtiene el documento del notario, debe llevarlo al registro civil para inscribirlo. Y cuando se le entrega la copia certificada del acta que levantamos los notarios, a veces los usuarios no lo llevan a inscribir, o si se les entrega también el oficio, como no lo inscriben, no hacen conocer, no notifican al registro civil respecto de este acto, y entonces este no llega a surtir pleno efecto. Razón por la cual los notarios nos vemos en la obligación, para cumplir con este artículo, de hacer una notificación especial de parte de nosotros, mediante un oficio directamente dirigido al director del registro civil, para dejar constancia de los actos que se han realizado ante nosotros, y con eso cumplir con este artículo. Hacemos un oficio y normalmente adjuntamos también copias de los actos en copias simples para que conste en el registro civil y puedan ellos tomar las medidas del caso para el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Porque a veces cuando van las personas y no se han notificado, el registro civil no cuenta con esta información y eso genera inconvenientes en los usuarios. Por eso la recomendación, una vez que hayan otorgado un divorcio o una terminación de unión de hecho, llevar el documento al registro civil e inscribirlo para que surta el pleno efecto que se quiere, ¿no? El artículo 10 de la ley de registro nos establece, de la ley de gestión de la identidad y edad civiles, nos determina con claridad cuáles son los actos que se solemnizarán, autorizarán, inscribirán y registrarán, entre otros, relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones. Aquí nos establece claramente cuáles son: el divorcio, como te había dicho, la administración y disolución de la sociedad conyugal, la unión de hecho, la terminación de la unión de hecho. Esto en cuanto a esta obligación, que por cierto, esta consta, como manifestó Paul al inicio de esta entrevista, en el libro El Notariado del Ecuador, Deberes y Obligaciones, que en coautoría con Paul, con mi persona y con otros distinguidos colegas, se ha publicado recientemente por parte de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Esta obligación consta en este texto, aparte de otras obligaciones más que tenemos los notarios en el ejercicio de nuestras funciones, y que están en este libro compendiadas, de manera que se hace muy práctico tener este libro para entender y comprender, conocer las obligaciones que se encuentran dispersas en algunas normas jurídicas de distinta jerarquía, leyes, reglamentos, en fin. Entonces, les recomiendo la adquisición de este libro si es que están interesados pues en profundizar sus conocimientos respecto a la actividad que realizamos los notarios, ¿no? Con esto, pues, Paul, hemos concluido la presentación. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, una excelente exposición, has abordado los temas brillantemente. Solamente quisiera indicar a todos los espectadores, antes de darles un saludo, porque tenemos varios saludos de varias partes del país, inclusive de otros países. Tenemos a Marco Inca, tenemos a Mariana Guapulema, tenemos a Floridalba Zambrano, en fin, y unas preguntas que ya te voy a transmitir, pero antes de ello quisiera indicarles también a todas las personas que están a través de este Facebook Live, que igualmente, como sabemos, la unión de hecho hoy está considerada también un estado civil. También se la inscribe y se la registra la unión de hecho en el registro civil, y por ende también el notario puede disolver la unión de hecho.
Es más, existe un formulario donde Pedro nos indicó que se puede descargar en la página web del Consejo de la Judicatura el formulario para el divorcio. De igual manera existe el formulario para la terminación de la unión de hecho. Los requisitos son prácticamente los mismos, sino que no va a haber una partida de matrimonio, sino va a haber un certificado de inscripción de la unión de hecho, que será el documento habilitante para que se pueda realizar la terminación de la unión de hecho en sede notarial. Es importante conocer también que aplican los mismos requisitos. Si es que hay hijos menores de edad, tendrá que estar resuelta el tema de la tenencia, del régimen de visitas y los alimentos para que proceda la terminación de la unión de hecho en sede notarial. Vamos a empezar con las preguntas, estimado Pedro, en orden. Vamos a empezar desde las primeras preguntas que han realizado. Te voy a dar lectura y vamos a ir resolviéndolas poco a poco. Dice, buenas tardes, Yaira Mantuano, dice, buenas tardes, ¿se puede realizar un divorcio ante notario teniendo hijos menores de edad y con bienes adquiridos dentro del matrimonio? Claro, usted puede, como manifestábamos en la exposición respecto del divorcio, podemos ya realizar desde el año pasado el divorcio cuando la pareja tiene hijos menores de edad. El tema de los bienes, respecto a la pregunta que se hace, es aparte, porque el divorcio lo que va a hacer es terminar con esas dos relaciones o vínculos que se forman en la pareja, tanto la parte afectiva como la parte patrimonial, que viene a ser la sociedad conyugal. El divorcio va a terminar con las dos cosas en ese momento, pero los bienes van a tener que ser liquidados con posterioridad, porque antes de liquidar hay que disolver, y eso se logra, como dije, con el divorcio. Claro que también podremos disolver este régimen patrimonial de los cónyuges a través de un trámite solo de la disolución de la sociedad conyugal, para luego nuevamente proceder a la partición, liquidación y adjudicación de los bienes que conforman esta sociedad conyugal. Entonces, concretamente respecto a la pregunta formulada, sí se puede realizar el divorcio cuando hay hijos menores de edad y cuando hay bienes, porque los bienes, la situación de los bienes será resuelta con posterioridad. Así es, perfecto. Ahora la pregunta de Eduardo Cárdenas dice, buenas tardes, si ya existe una pensión alimenticia y también un régimen de visitas, faltando establecer la tenencia, ¿esta se puede fijar ante el notario o necesariamente debe ser por resolución judicial o vía acta de mediación? Claro, como habíamos manifestado, las situaciones de los menores deben estar resueltas, tanto alimentos, visitas y tenencia. Los notarios no tenemos facultades para resolver o para llegar a solucionar este tema de la tenencia. Entonces deberá también recurrirse a un centro de mediación o a una resolución judicial para que se determine respecto de la tenencia. Y una vez solucionados los tres asuntos, sí, recurrir al notario para la disolución del vínculo matrimonial. Perfecto. Ahora tenemos la pregunta de Nena Pérez Sánchez, quien indica, buenas tardes, realizado el trámite en notaría, ¿en qué tiempo se puede ingresar para la marginación en el registro civil? Claro, bueno, el trámite de notaría, como les he manifestado, es realmente muy ágil, se le hace el mismo día y se le entrega a las personas, a los usuarios, el mismo día los documentos necesarios, como es la protocolización del acta que se levanta disolviendo el vínculo matrimonial. Y este debe ser llevado de manera inmediata al registro civil para la inscripción o marginación del mismo, ¿no? No hay un tiempo mínimo máximo, se recomienda que se lo haga de manera inmediata para que surta los efectos legales deseados. Perfecto. La siguiente pregunta de Maritza Ordóñez indica, en caso de que haya bienes en común y no hay menores, ¿hay cómo hacer el divorcio en notaría? Sí, claro, habíamos manifestado que el tema de los bienes, el régimen patrimonial, tendrá que hacerse con posterioridad al divorcio. Con el divorcio disolvemos la sociedad conyugal, la que tiene que ser partida, liquidada y adjudicado los bienes que existan con posterioridad al divorcio. Entonces, sí se puede hacer el divorcio cuando existen bienes, ¿no? Perfecto. Y otra consulta, dice, doctor, ¿y la unión de hecho post-mortem? ¿Cómo procede?
Bueno, a ver, la unión de hecho tendrá que, si es que existió una convivencia con características de unión de hecho, tendrá que procederse judicialmente, ¿no? Tendrá que demandarse ante el juez para que el juez, mediante sentencia, declare la existencia de la unión de hecho y la fecha desde la cual existió esa unión de hecho. Esto se va a hacer con fines tanto patrimoniales como de derechos que pueda tener la persona que mantenía unión de hecho respecto a derecho sucesorio, por ejemplo, y a beneficios de seguro, seguridad social, etcétera. Pero ese tema está fuera de la esfera de las competencias del notario. Para que se reconozca la existencia de una unión de hecho, cuando una de las dos personas que conformaban la pareja ha fallecido, necesariamente debe recurrirse al juez para que él en sentencia lo declare. En ese caso, la liquidación y la partición se haría ante juez, ¿no es cierto? Claro, con posterioridad a la declaratoria de la Hay que se haya existencia de la unión de reconocido. hecho. Así es, eso pregunta Julia Cortés. De ahí tenemos Manuel Lima Endara. Dice, saludos, ¿se puede hacer una declaración juramentada post-mortem de una de las partes que han estado en unión de hecho? ¿Esto es solo con fines de recibir utilidades de la empresa donde trabajaba? Bueno, ahí tenemos que recordar que la declaración juramentada se puede realizar solo respecto de hechos propios y no que involucren a terceras personas, como en este caso. Yo considero que no procedería a hacer esa declaración por cuanto estaría generando derechos respecto a terceros que no proceden vía de declaración juramentada. Para ese tipo de cosas, pues como hemos mencionado anteriormente, lo que se debería hacer es recurrir al juez para que el juez determine la existencia de esa unión de hecho, en mi concepto. Perfecto. El señor Marco Reinaldo Delgado Peláez dice, buenas tardes, el Código Civil establece que el matrimonio celebrado en el extranjero surte los mismos efectos como si fuera celebrado en territorio ecuatoriano. ¿Es posible divorciarse ante notarios si el matrimonio celebrado en el extranjero no ha sido marginado o inscrito en el registro civil ecuatoriano? No, lastimosamente tiene que proceder a inscribirlo, a marginarlo en el registro civil antes de que pueda ser disuelto ante notario, porque si no está inscrito en el registro civil, pues no surte efectos en el Ecuador. Pese a la norma que establece el Código Civil, el requisito es que esté marginado en el registro civil. Así es, necesariamente deberá marginarse. Si es que está en el documento de otro país, deberá estar legalmente apostillado. O también se puede hacer la inscripción en el consulado de la Embajada de Ecuador del país en donde se encuentre o se haya realizado el matrimonio. Tenemos otra pregunta de Manuel Lima Endara, quien dice saludos, ¿y cuál es la parte demandada en el caso de la unión de hecho post-mortem? ¿Cuál sería la parte demandada? Bueno, pues ahí tendrá que el juez, que la parte esta determinar quién sería la parte demandada, porque la parte demandada sería los herederos del causante, podrían ser los herederos de la persona fallecida, mejor dicho, a quienes se debería demandar para que el juez pueda citarlos y puedan ellos opinar respecto de la demanda que se está dando y ejercer algún derecho y decir si es que en realidad existió o no existió la unión de hecho, ¿no? Porque en este proceso deberá probarse que existió la unión de hecho y para eso van a servir los distintos medios de prueba con los que se puede contar, ¿no? A veces se hacen los dos cónyuges durante la convivencia alguna declaración juramentada, pero estando los dos no cónyuges, sino las dos personas que conforman la pareja, hacen declaraciones juramentadas con los efectos que me parece que el mismo señor nos consultaba anteriormente para cobro de utilidades, pero estando las dos partes, no solo uno, luego de que ha fallecido el otro. Y ese documento, si es que se lo ha hecho en vida, pues sirve como medio de prueba, como prueba dentro del proceso post-mortem para que el juez declare la existencia de la unión de hecho. Y además pues podrá probarse con otro tipo de actos, por ejemplo, a veces las parejas tienen hijos e inscriben esos hijos haciendo constar a los dos como padres, entonces eso también es una prueba que el juez tendrá que valorar antes de dictar la sentencia que determine la existencia de la unión de hecho. Adicional a eso, Pedro, también es importante indicar que deben justificar al juez que por lo menos deben haber vivido como marido y mujer 2 años.
Lo que no ocurre para solemnizar la unión de hecho, que puede ser inmediato, pero para que sea reconocida judicialmente, debe ser por lo menos de 2 años demostrarse la existencia. Así Otra es, cosa que correcto. hay que aclarar es que también la unión de hecho nace desde que las personas viven juntas, no desde que el juez declara la existencia o desde que se solemniza en la notaría o se inscribe o se margina en el registro civil, sino desde que las personas deciden vivir juntos. Y esto también surte efectos patrimoniales, ya que todos los bienes que son adquiridos dentro de unión de hecho pasan a formar parte de la sociedad de bienes de las personas que viven en unión de hecho. Seguimos con la siguiente pregunta, estimado Pedro. Julia Cortés establece, ¿podría realizar una liquidación de la sociedad por mutuo acuerdo en la notaría de la sociedad conyugal? Claro, los notarios estamos facultados también para realizar las liquidaciones de la sociedad conyugal, ¿no? La partición, liquidación y adjudicación de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Entonces, sí, siempre que haya acuerdo de las partes respecto de esa liquidación, pueden comparecer ante notario y si es que existen bienes inmuebles tendrá que hacerse por escritura pública siguiendo todo el procedimiento de transferencia que hay que hacer si es que la liquidación así lo establece y que lo va a hacer porque normalmente al ser copropietarios de los bienes tendrá que pasar un bien a propiedad exclusiva del otro cónyuge y entonces habrá que hacer un trámite de transferencia de dominio en el municipio previo, pagar los impuestos que genera esta transferencia y luego otorgar la escritura pública. Además tendrá que publicarse pues un extracto en un medio de circulación importante previo a la inscripción de esta escritura en el registro de la propiedad. Eso se establece en la ley notarial en el artículo 18 que nos concede esta facultad a los notarios. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. La siguiente pregunta, Marco Reinaldo Delgado. ¿Cuál es la norma que manda a marginar el matrimonio celebrado en el extranjero para que surta efectos en el Ecuador? En sí no existe una norma, pero Claro, pero a ver, el matrimonio tiene que celebrarse ante el registro civil, ¿no es cierto? Si dos personas quieren contraer matrimonio, van al registro civil y contraen el matrimonio. Y entonces se levanta esta acta de matrimonio, esta partida de matrimonio que queda en los libros, en los repertorios del registro civil. Y en base a ese documento, a ese instrumento, es que nosotros los notarios, antes de divorciar a las personas, debemos verificar que existe ese vínculo matrimonial. Por eso es que se exige ese requisito. Entonces, al existir el acta de matrimonio, verificamos que existe el vínculo y entonces podemos disolverlo. Lo mismo sucede con el matrimonio otorgado en nación extranjera. ¿Cómo podemos nosotros divorciar a las personas? Disolver este vínculo si no está registrado en el registro civil ecuatoriano para que surta efectos. Entonces, ahí está el sentido de inscribir ese matrimonio acá para que nosotros podamos verificar la existencia del vínculo y entonces poder disolverlo. Entonces se aplica aquí la misma norma, ¿no? sí está también para poder marginar el divorcio. Si no está inscrito aquí, ¿dónde se marginaría Correcto. el divorcio? Si es que no está inscrito el matrimonio celebrado en el extranjero. Y toda vez más, también si es que hablamos de que hay ecuatorianos o hijos de ecuatorianos, necesariamente para divorciarse, como vimos, debe sujetarse a la ley ecuatoriana, que eso tú lo expusiste también referente al Código Civil. Entonces, para que pueda divorciarse, necesariamente deberá estar inscrito el matrimonio celebrado en nación extranjera. También ha sido una aclaración que inclusive si es que una persona se divorció en el extranjero, vimos que necesariamente tendrá que volver a divorciarse en el Ecuador. Es decir, una sentencia de divorcio no se puede homologar en el Ecuador ya que se establece que una persona que se haya divorciado, se casó, digamos, en el Ecuador y se divorció en España o se divorció en Italia y se volvió a casar inclusive, en el Ecuador va a seguir casada mientras no se divorcie. Es decir, necesariamente tendrá que hacer el divorcio, sea de mutuo acuerdo o vía contencioso en el Ecuador. Seguimos con la siguiente pregunta. Julia Cortés dice, ¿qué tiempo debería tener un acta de mediación para que sirva como documento habilitante en el divorcio por notaria? Habla de tiempo, pero no creo que debería tomarse como tiempo. ¿Qué dices tú, Pedro?
Sí, claro, las actas de mediación no es que tengan un tiempo de vigencia o de caducidad para que dejen de servir, ¿no? Pero claro, lo recomendable es que se haga en un tiempo razonable luego de haber llegado al acuerdo, ¿no? Porque se entiende pues que si las partes están solucionando los asuntos de los menores es porque van a tener la intención firme de disolver el vínculo matrimonial. Sin embargo, pues como te digo, no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de caducidad y se podrá utilizar en cualquier tiempo estas actas. Lo más importante es que el acta sea de un centro de mediación debidamente autorizado por el Consejo de la Judicatura y que esté vigente el acta, porque puede haber también algún cambio referente a las visitas o puede haber un incremento o reducción de la pensión alimenticia o se esté en etapa de ejecución, en fin, por eso es importante que el acta de mediación, digamos, esté vigente. Puede haberse celebrado hace 3 años o hace 5 años, o puede haberse celebrado el día anterior al divorcio. Lo importante es que el acuerdo al que hayan llegado en el centro de mediación esté vigente. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tiempo debería tener un acta? Ah, no es la que ya te dije. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Se me movió aquí. Dice, bueno, felicitaciones primero. Dice, en caso de que existan deudas por parte de las parejas y estas son repartidas entre ambos en común acuerdo, esas deudas podrían también ser parte de la liquidación. ¿Y cuáles serían los documentos que se necesitarían? Claro, a ver, como la liquidación va a hacerse de mutuo acuerdo, entonces los cónyuges podrían ahí repartir tanto el activo como el pasivo, ¿no? Pero recordemos pues que las obligaciones personales que hayan contraído los cónyuges no forman parte de la sociedad conyugal y cada uno deberá hacerse cargo de ellos. Sin embargo, podrían ponerse de acuerdo para que cada uno de los cónyuges adquiera tal o cual deuda personal, dependiendo del origen que haya tenido esa deuda, ¿no? A veces se prestan entre los cónyuges una tarjeta de crédito o algunos fondos y entonces podrían acordar que esas deudas se incluyan y corran a cargo del otro cónyuge pese a estar a nombre del otro, ¿no? Eso sí, es plenamente factible porque mientras haya acuerdo de las partes, de los ex cónyuges, podrán llegar a esos acuerdos en la liquidación de la sociedad conyugal. Adicional a eso, Pedro, también es importante que conozcas si es que existe una deuda con una tercera persona, que puede ser una institución financiera, un banco o una cooperativa, en fin, se debe tener también una autorización por escrito del acreedor, sea hipotecario o acreedor prendario, en que no se opone a que la deuda se quede con determinado ex cónyuge o si es que disolvieron la sociedad conyugal con el cónyuge que se puede quedar o no con el bien. Lo importante es que no haya la posición a fin de que se pueda inscribir la liquidación con posterioridad en el registro correspondiente. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice, buenas noches, si una persona se casa en el país, ¿puede divorciarse en consulado estando los dos cónyuges en el mismo país extranjero? Una pregunta interesante, ¿no? Porque los cónsules en teoría están ejerciendo facultades notariales en el exterior, pero creo que esta facultad del divorcio está exclusivamente establecida para los notarios. Entonces yo considero que no podría divorciarse ante el cónsul ecuatoriano en el exterior. Los cónyuges, una vez que se han casado en el Ecuador, tendrá que hacerse necesariamente, creo, en el Ecuador a través de procuradores. Si están en el exterior, tendrán que ir al consulado, pero para otorgar procuraciones judiciales y remitirlas al Ecuador para que acá se pueda hacer. Si están de acuerdo ante notario, ¿no es cierto?, como hemos hablado en esta charla, o pues si es que hay controversia, que el cónyuge que quiera demandar el divorcio otorgará la procuración, determinando cuál es la causal de divorcio por la cual va a demandar la disolución del vínculo matrimonial en vía judicial. Perfecto, así es. La doctora Jimena Tobar dice, muy buenas tardes, una pregunta, si una persona se casa en el extranjero y no inscribe en el registro civil, ¿su estado civil en el Ecuador seguirá siendo soltero o soltera? Claro, así sería, porque en el Ecuador no va a haber constancia de que esta persona ha contraído matrimonio en el exterior. Su estado civil en el registro civil del Ecuador seguirá estando como soltera. Entonces
y ese caso se ve mucho de ecuatorianos y se ve también de extranjeros, ¿no? Porque los extranjeros normalmente en el Ecuador comparecen a hacer sus trámites con su pasaporte, y en el pasaporte no consta el estado civil de los ciudadanos, y entonces dicen soltero cuando en realidad son casados. Es una cuestión reñida pues con las buenas prácticas que deben hacerse de las personas, y entonces ahí es necesario exigir de parte del notario un certificado de estado civil del país de origen de la persona para verificar cuál mismo es su estado civil y ver la posibilidad de la realización del trámite, ¿no? Perfecto, muchas gracias, está clara la respuesta. El abogado Carpilar Agila indica, ¿se puede dejar procuración judicial uno de los cónyuges para poder divorciarse cuando uno de ellos vive en el exterior? Claro, habíamos mencionado en la respuesta anterior que se puede a través de procuradores judiciales hacer el divorcio, sea por mutuo consentimiento o vía judicial. Puede el cónyuge dejar un procurador judicial acá para que haga el trámite de divorcio poniéndose de acuerdo con la otra parte, con el abogado procurador del otro cónyuge para proceder al trámite, sea por mutuo consentimiento en vía notarial o pues demandar judicialmente. Listo, muchas gracias. Julia Cortés dice, con respecto a lo que se expresó de los divorcios en el extranjero, ¿estas sentencias se pueden homologar aquí mediante las cortes provinciales? Bueno, eso ya le contesté, pero es sí, imposible. la norma establece que se puede, pero me parece que No. no se está haciendo esos trámites, ¿no? La norma establece que hay que homologar, pero realmente no se están haciendo esas homologaciones en las cortes provinciales. No están homologando por cuanto el divorcio debe hacerse de conformidad a la ley ecuatoriana y es competencia del juez ecuatoriano. Eso ya revisamos en la exposición, en la diapositiva que gentilmente nos facilitó el doctor Pedro Castro. Manuel Lima Endara dice, saludos, si dentro de la liquidación de la sociedad conyugal se omitió hacer constar un bien inmueble y se liquida la sociedad, ¿cuál sería el trámite con relación a este bien si existe controversia? Ahí pues siempre que las partes estén de acuerdo, hago énfasis nuevamente en esto, y se ha omitido incluir en el inventario de la liquidación algún bien, lo que puede hacerse es una aclaratoria de esa escritura de liquidación de la sociedad conyugal para hacer constar ese bien y hacer constar la adjudicación que se haga a uno de los cónyuges. De esa manera se podría solucionar porque la ley notarial nos faculta a aclarar, modificar, rectificar las escrituras en las que exista algún problema, alguna omisión como la que nos indica el señor que hace la pregunta. Perfecto, la siguiente pregunta, Fernando CB dice, ¿es suficiente un poder especial para tramitar el divorcio, sea vía judicial o notarial, o se requiere procuración judicial? La ley establece que se puede hacer a través de un poder especial. Entonces, el poder se puede constituir un apoderado con facultades para contratar un abogado y conferir la procuración judicial para que lo haga si es que no quiere el apoderado comparecer directamente al proceso en representación de su mandante. Sí se podría hacer de esa manera, no solo vía procuración judicial, también, como digo, un apoderado de parte del cónyuge podría representarle y podría, pues necesariamente tendrá que asesorarse de un profesional de derecho. Listo, muchas gracias Pedro. Ya para cerrar, porque ya estamos con el tiempo, quisiera que por favor nos recuerdes cuáles son los requisitos para hacer un divorcio por mutuo consentimiento en la notaría. ¿Qué nomás debe tener los usuarios? ¿Necesitan de abogado? ¿Qué documentos deben adjuntar a la petición? En fin. Sí, habíamos manifestado al comienzo de esta presentación que los requisitos que se necesitan son primero el formulario, que lo descargamos de la página web de la función judicial, ¿no? Y luego va a depender de si la pareja tiene hijos menores de edad o bajo su dependencia o no tiene. En el caso de que tenga hijos menores de edad o bajo su dependencia, tendrán que adjuntar el acta de mediación en la cual solucionen los asuntos relativos a menores, alimentos, visita y tenencia. Además, tendrán que adjuntar el acta de matrimonio y las cédulas y certificados de votación de las personas que desean disolver el vínculo matrimonial.
Para las parejas que no tengan hijos, pues tendrán que presentar el mismo formulario lleno y firmado por las partes, tendrán que adjuntar el acta de matrimonio, cédulas y certificados de votación. En los formularios hay un espacio para la firma del abogado o profesional del derecho. Eso es opcional según el formulario, pero el consejo es siempre que se asesoren del profesional del derecho, del abogado, para que él pueda orientar de mejor manera el trámite, pueda hacer una guía en la forma de llenar el formulario, y eso pues les des mayor seguridad jurídica y tranquilidad a las partes en el momento de solicitar este trámite ante el notario. Listo, muchísimas gracias, estimado Pedro. Te mandan muchos saludos, dicen que es excelente, muy bien la presentación. Antes de cerrar, quisiera invitarles al día lunes que vamos a tener el próximo conversatorio. Vamos a hacerlo de manera permanente los días lunes y los días viernes. Y el día lunes a las 18 horas tendremos como invitada especial al doctor Javier Rodas Garcés, quien es un docente universitario y también es notario público en la ciudad de Guayaquil, quien también fue profesor nuestro en la especialidad de Derecho Notarial, quien nos va a hablar sobre un interesante tema referente al sistema notarial como garante de los derechos fundamentales. Es un tema muy importante, esperemos que igual tener la misma acogida que hemos tenido el día de hoy. Veo que tenemos las visitas y los mensajes han superado las expectativas, y felicitándote, Pedro, y comprometiéndote para en una próxima ocasión poder seguir tratando otros temas notariales que son muy importantes y que se tratan digamos a diario en las notarías, que el fin, digamos, de la notaría es evitar que se llegue a conflicto, evitar el juicio, como comúnmente se dice, con notaría abierta, juzgado cerrado. Muchas gracias, Pedro, tus palabras finales. Gracias, Paul. Te agradezco mucho por la invitación. Espero pues que se hayan satisfecho las preguntas que nos han formulado las personas. Les agradecemos a todos por seguir a la página, al grupo Derecho Notarial, en el cual vamos a seguir pues aportando temas de interés tanto para los colegas profesionales del derecho como para los usuarios que tienen interrogantes y cuestionamientos respecto de la actividad notarial. Y finalmente recordarles pues que está ya a la venta el libro del notariado en el Ecuador, que en coautoría contigo y los colegas Mónica Castillo, Miguel Vaca, Raúl Ceballos, Eduardo Aguilar y Carlos Mantilla, pues hemos publicado recientemente en un esfuerzo por hacer un aporte a la función del notario, y también pues para que quienes deseen profundicen sus conocimientos en esta actividad. Muchas gracias, Paul, pues y siempre las órdenes para cualquier otro conversatorio de estos. Muchas gracias, y un saludo especial a Julia Cortés, a Andreita Hinojosa, Jaira Mantuano, Isaías Silva, y hasta el día lunes. Adiós. Adiós, gracias.